Bueno, Fani, sigues empeñada en trabajar, en descubrir, en sacar gente nueva. No se te quita, ¿eh? No, no, eso ya tendré que ñací hasta que muera. Bueno, ensayáis en Ciañu, lleváis mucho tiempo y muy bien, además. Llevamos 20 años con la banda Gaites. Bueno, cumplimos este año 21. Y después de la banda hicimos la escuela y entonces aquí estamos. Estoy en una representación de la escuela, de la banda. Tenemos pandereteres, tenemos tamboriteros, gaiteros y baichaores. Parece mentira, pero Fani ya empezó muy joven, pero ya va haciéndose mayoruca, ¿eh? Estoy cerca de los 40, ¿eh? Manuel, ¿cuánto tiempo llevas tú con esto de la música tradicional? Con música tradicional del 2008, más o menos, que además entamé precisamente en la escuela de la banda. Tuve un tiempo que estuve fuera y luego volví para casa. Y era lo más cómodo y donde me yortaba. Y nada, y ahí seguimos compaginando un poco con estudios y como se puede, mientras se pueda, seguiremos tocando lo que nos dejen. ¿Estáis ahora con alguna cosa nueva? Ya que estamos en la nueva. Estamos preparando repertorio nuevo, porque como ahora no hay actuaciones, pues por lo menos ir preparando cosines para ver si para el verano podemos tocar. ¿Qué incorporáis? Pues el baile se llama, me acuerdo quién lo escribió, ese, y después estoy haciendo un set también en honor a Corquieu. ¿A Corquieu? ¿Por qué elegiste Corquieu? Porque está aquí el flautero mayor. Igual te obligaron un poco. Igual me obligaron, no, fíjelo de corazón. Dices, Fani, que tenéis baile también. Sí. ¿Vemos un poco de baile entonces? Vale. Venga, a bailar. ¡Viva el baile! ¡Viva!